¿Qué tal? En medio de la polémica por los casos de hostigamiento sexual que han trascendido en las universidades públicas, se ha generado también un debate sobre si los expedientes administrativos abiertos en las instituciones públicas contra supuestos agresores deben ser dados a conocer una vez que el proceso termina y se haya comprobado si la persona fue culpable o no del hostigamiento. Recientemente las universidades públicas indicaron que no iban a facilitarle a los medios de comunicación sus expedientes. Sin embargo, la Asamblea Legislativa introduce un giro en esta polémica. La Asamblea Legislativa sí facilitó al periódico La Nación 3 expedientes de hostigamiento sexual completados. Tenemos a Silvia Artavia con nosotros. Hola, Ronald. ¿Qué tal? Ella es periodista de la sección de política del periódico La Nación y ella elaboró una información a partir de los expedientes que suministró la Asamblea Legislativa. Contanos, Silvia, explícanos, bueno, ¿por qué el Congreso sí nos facilita los documentos y por qué las universidades no? Bueno, esa es una muy buena pregunta, que en realidad estamos tratando de descifrar desde la semana pasada, que fue cuando pedimos los expedientes. La solicitud nuestra fue muy clara. Queríamos los expedientes de los casos que ya hubieran encontrado un responsable, que ya estuvieran, es decir, que ya hubieran concluido, y siempre y cuando se protegieran los nombres de las víctimas. Eso fue lo que solicitamos nosotros a las 5 universidades, a la UCR, a la UNA, al TEC, a la UNED y a la UTN. A las 5 universidades públicas. A las 5 universidades públicas. Correos vinieron, llamadas telefónicas, nos dijeron que no, que tenían que cuidar ellos el principio de discrecionalidad y demás, por los nombres de las víctimas, pero nosotros siempre fuimos claros en que eso no lo queríamos. De las víctimas, exacto. Hicimos la misma solicitud a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa sí nos dio 3 expedientes que eran los que estaban de casos ya concluidos. En realidad los expedientes, de los 3 expedientes de la Asamblea, 2 sí se encontraron responsables de hostigamiento sexual. Uno de estos, como el caso había sido viejo, había sido del 2013, caducó y la denunciante no pudo aportar todas las pruebas del caso. Entonces, lo declararon que había caducado. Sin embargo, sí se impuso una sanción a la persona demandada. Siempre se impuso la sanción. Siempre se impuso la sanción. Los 2 primeros casos, donde efectivamente se comprobó, se verificó un asunto de hostigamiento, ¿cuáles eran los casos? ¿Sí? ¿Nos puedes contar? Es la misma, lo mismo que ha ocurrido en las universidades. Las sanciones son leves, ¿verdad? O sea, la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, que es el marco regulatorio para todos estos asuntos, a esa ley están adscritos todos los reglamentos de todas las instituciones públicas. Esa ley lo que estipula es que una falta leve implica una amonestación por escrito. Entonces eso es lo que queda en el expediente de la persona, ya sea el funcionario o qué sé yo. Una falta grave lo tipifica como una sanción, una suspensión que puede ir que anda entre los 8 y los 15 días. Una sanción sin goce de salario, una suspensión de sus labores sin goce de salario. Y una tercera, que es la falta muy grave, que es el despido. El despido. En los casos de la Asamblea Legislativa, como ha pasado en las universidades, hemos encontrado que las sanciones sí son leves. Entonces, por ejemplo, en uno de los casos en los que la persona demandada básicamente fisgoneó a una mujer que se estaba cambiando en un vestidor de la Asamblea Legislativa, a esa persona se le impusieron 8 días de sanción. La sanción puede ir, hay que decir que en estos casos siempre hay un comité institucional contra el hostigamiento sexual, que es el que recomienda el tipo de sanción. Y la sanción la determina la jefatura de la persona demandada. En este caso, en la Asamblea, hay 2 vías para interponer una denuncia por hostigamiento sexual. Puede ser ante el directorio legislativo o ante la dirección ejecutiva. En este caso, estas 3 sanciones, esos 3 casos se presentaron ante la dirección ejecutiva y por eso fue el mismo director ejecutivo, Antonio Ayales, quien tomó las decisiones. Entonces, lo que recomendó el Comité Institucional contra el Acoso Sexual de la Asamblea Legislativa fue que a esta persona que observó a una mujer cambiándose, se le impusiera la sanción hasta de 15 días.
pero el director ejecutivo decidió que lo sancionaba por 8 días. O sea, fue una suspensión de 8 días. Una suspensión sin goce de salario por 8 días. Por figonear a una compañera del Congreso. Exactamente. Lo que dice don Antonio Ayales, que fue quien tomó la decisión, fue que, bueno, que después de ver el expediente, que en el expediente la persona, que no se determinaba del todo que hubiera sido intencional que él la hubiera visto, sino que más bien el denunciado lo que decía es que él iba pasando por ahí, estaban en un segundo piso, en el edificio Sion de la Asamblea Legislativa, que es de 2 plantas. En la parte baja ahí había como unos vestidores, unos cubículos que se adaptaron como vestidores. Ahí la pared de esos vestidores no llegaba hasta el cielo raso. Entonces las personas que iban caminando por la segunda planta, cuando pasaban podían ver a los de abajo. Entonces eso es lo que argumentaba el denunciado, que bueno, que él no lo había visto, que no había sido intencional, que él pasó y vio a la víctima. Sin embargo, la víctima lo que decía era que yo lo vi cuando me estaba viendo, yo crucé miradas con usted, yo lo encaré y le dije que no me viera. Pero lo que dice el director ejecutivo de la Asamblea es que se le impuso la sanción mínima porque no quedó tan expuesto que hubiera sido intencional. Exactamente. Ese en un primer caso. Un segundo caso, sí se puede decir que era crítico. El mismo director ejecutivo de la Asamblea nos decía que la persona denunciada es una persona que tiene un carácter un poco complicado. Era un funcionario del Departamento de Recursos Humanos que acosaba sexualmente a lo hacía con la mayoría de sus compañeras, de dirigirse a ellas con comentarios, con palabras sexualizadas, pero que incidía con una de todas. Era recurrente, más recurrente con ella. Y de hecho, la Comisión contra el Acoso Sexual que hizo la investigación determinó, uno de los hechos comprobados de la comisión fue que sí, que si bien esa persona incurría en esas faltas con todas las compañeras, con ella sí era recurrente. Entonces a ella, llegaba y le decía que se la iba a robar, que si se pegaba el acumulado se la iba a llevar y que no iban a saber nada más de ella. La trataba de mi amor, mi novia, a pesar de que ella le había aclarado en varias ocasiones que ella no tenía ninguna intención sentimental con él y que estaba casada. O sea, ella le había marcado los límites. Exactamente. Ella se ponía vestido y él entonces le decía cosas, que qué buenas piernas. Incluso les decía a los compañeros, porque varios compañeros del Departamento de Recursos Humanos, donde los dos trabajaban, les decía a los compañeros, fulanita se puso en agua solo para que yo la vea. Todas esas personas declararon durante la investigación y se determinó que sí, que efectivamente que la hostigaba sexualmente. Entonces, a esa persona, la recomendación de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual fue nada más que lo reubicaran dentro de la misma Asamblea Legislativa. Sin embargo, lo que nos decía el director ejecutivo, don Antonio Ayales, es que él además decidió suspenderlo por 15 días. A él sí se le aplicó la suspensión máxima dentro de las faltas graves, ¿verdad?, que es de 15 días, entonces lo suspendieron por 15 días y lo reubicaron en otro departamento de la Asamblea. O sea, quiere decir entonces que la conducta de él, que quedó demostrada, fue tipificada como una falta grave. Una falta grave. Que lo que merita es un máximo de 15 días de suspensión. Exactamente. Y además la reubicación. Correcto. Y un tercer caso, que ese fue el que prescribió, de una persona que trabajaba en servicios de proveeduría, a quien lo demandó una proveedora de servicios alimenticios de la Asamblea, porque también la acosaba sexualmente. Esa persona tiene 2 causas. Una fue la administrativa, la causa administrativa, que fue por la demanda que interpuso la contratista de la Asamblea por hostigamiento sexual. Esa fue la que prescribió porque ella no pudo presentar las evidencias, pruebas a tiempo. Sin embargo, esta misma mujer denunció a esa misma persona, a ese mismo hombre, ante la Fiscalía. Él tiene abierto una causa penal porque aparentemente él le cobraba a ella comisiones de los contratos que suscribía ella con la Asamblea Legislativa, y esa causa nos confirmó la Fiscalía que está pendiente de resolver. Está activa. Ahora, Silvia, hay una cosa que sí me parece muy interesante, que es un factor común respecto a lo que sucede con las universidades. Vos también habíamos publicado un trabajo en La Nación sobre las falencias que tienen los reglamentos de las universidades públicas, que no definen claramente cuáles son las conductas que se pueden tipificar
como hostigamiento sexual y que tampoco carecen, los reglamentos también carecen de sanciones específicas. Correcto. Vos ese trabajo también lo habías elaborado, has hecho ese análisis y parece que hay una similitud respecto a la normativa que también está aplicándose en el Congreso y en otras instituciones públicas. Entonces, absolutamente, y es que las mismas faltas, las faltas que contempla la ley son las mismas que aplican las instituciones todas, ¿verdad? Entonces, lo que dicen los especialistas, bueno, hay que tipificarlas. El mismo rector de la UCR, Henning Jensen, ha dicho, hay que tipificar, hay que decir cuáles de todos esos, porque además, o sea, alegar que no hay evidencia para tipificarlas no es cierto, porque al revisar los expedientes, nosotros mismos nos damos cuenta de cuáles son los patrones, ¿verdad? Entonces, tipificar por lo menos este comportamiento podría ser una falta leve, este otro podría ser una falta grave y obviamente. Claro. Ahora, lo que dicen los expertos es que un hostigamiento sexual, sobre todo viniendo de un profesor hacia un estudiante o una estudiante, tiene que ser una falta gravísima, tiene que ser causal de despido en absoluto. Entonces ahí está esa contradicción. ¿Qué es lo que notamos en los reglamentos? Que el de la UNA es el que está un poquito más robusto, porque sí especifica un poco, por ejemplo, si el agresor ¿verdad? Si tiene una conducta recurrente, si lo ha hecho con otras víctimas, o sea, todo eso debería tomarse en cuenta a la hora de que el comité recomiende cuál sería la sanción para esa persona. Muy bien. Bueno, y recordar nada más a los amigos que nos acompañan que el rector de la Universidad de Costa Rica sí dio un viraje respecto a su posición original. Correcto. Y sí prometió en un programa de Radio Monumental, que iba a facilitarle al periódico La Nación los expedientes por hostigamiento sexual que ha tramitado esa universidad. Hoy es jueves 6 de abril, esperemos... Vamos a estar muy pendientes a ver cuándo se concreta el ofrecimiento del señor rector. Sobre ese asunto, ayer justo en ese mismo programa, en el programa Matices de Radio Monumental, que dirige Randall Rivera, el ex magistrado Ernesto Ginesta dijo que esa información es información de carácter público, que sí es de interés público porque han sido sanciones que se le han interpuesto a funcionarios públicos y que por lo tanto es de interés público. Entonces ese es un precedente. Que es de interés público, pero se debe proteger la identidad de las personas afectadas. Eso es absolutamente. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, muchas gracias a ustedes por su compañía. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.